En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo se aplicaba la regresión lineal, las ecuaciones de la regresión lineal para hacer predicciones de un solo regresor. Es decir, que le entrábamos un valor, en el caso anterior era el año en el que estábamos, y nos devolvía la población mundial de ese año. Pues ahora vamos a ver cómo aplicar esas mismas técnicas, pero para más regresores. Es decir, que no solo le digamos el año en el que estamos, sino que, por ejemplo, le diríamos el año en el que estamos, si ha habido alguna enfermedad ese año, cuál es la situación económica mundial, cuál es la situación de cada país individualmente. Es decir, que le pasaremos mucha más información. Por tanto, como nuestro modelo va a tener mucha más información, la predicción que va a hacer va a ser mucho más buena. Entonces, hoy no lo haremos sobre el tema de los años ni de la población mundial, ya que eran datos que no eran muy buenos para hacer este tipo de problemas para más variables, así que lo haremos con los coches y sus características. Es decir, le entraremos las características que tiene un coche y nos va a predecir qué precio tendría ese vehículo. Entonces, ¿cómo haremos esto? Esto lo haremos mediante regresión lineal, pero en vez de generar una recta de regresión lineal, lo que generaremos será un plano. Si no tenéis muy claro lo que es, a medida que vayamos avanzando en el tutorial y cuando lo veamos graficado, ya entenderéis qué es realmente esto de hacer un plano de regresión. Entonces, antes de nada, como siempre, empezaremos instalando las librerías, así que iremos a la terminal y para este programa necesitaremos Matplotlib, que ya la tenemos instalada en otros tutoriales, pero bueno, de todas formas, por si acaso, Matplotlib, lo he escrito mal, pip install matplotlib, ahora sí. Luego, instalaremos NumPy, pip install NumPy, y luego finalmente instalaremos pandas, que esta sí que no la habíamos usado anteriormente. Una vez con las tres librerías instaladas podemos empezar. Así que empezaremos importando todas las cosas y luego ya iremos viendo para qué las usamos. Importaremos de matplotlib.pyplot esto como plt, que lo usaremos para graficar nuestras cosas. Luego de mpl toolkits .mplot3d importaremos esto, que va a ser para hacer la gráfica en 3D. Luego importaremos estas dos cosas que simplemente es para una mejor visualización, es decir, cm y style. Y luego importaremos las otras dos librerías, que son NumPy como np y importaremos pandas como pd, ¿vale? Ahora ya tenemos todas las librerías instaladas, voy a cambiar el estilo, como sabéis que siempre hago, porque me es bastante más cómodo y creo que visualmente es más cómodo, al modo oscuro de Matplotlib, y ahora sí que podemos empezar. Entonces, ¿de dónde sacaremos estos datos? En el vídeo anterior los datos los poníamos directamente aquí, es decir, íbamos tecleando los números, íbamos haciendo un array y íbamos poniendo nuestros datos. En este caso no lo haremos así, en este caso lo haremos desde un archivo .csv, es decir, un archivo de datos que os voy a dejar en la descripción. Cuando descarguéis ese archivo, veréis que os descargará un archivo así, carprice.csv, y si lo abrís veréis que no es más que un archivo Excel, que contiene información. Este lo que contiene es muchas características sobre nuestros vehículos, y nosotros simplemente usaremos dos. En este caso usaremos esto, wheelbase, que son las ruedas, y luego usaremos... ¿dónde está? Horsepower, que no, aquí, la potencia en caballos, ¿vale? Usaremos estas dos columnas para luego predecir el precio de nuestro vehículo. Sí que es verdad que podéis usar todos los que vosotros queráis. Podéis usar todos excepto Caride, porque este simplemente nos asigna un número a cada coche. O sea que este no tiene ninguna utilidad. Pero todos los demás los podéis usar. O sea, si queréis podéis hacer el tutorial vosotros mismos, pero usando otros datos para ver si os funciona correctamente, que obviamente debería funcionar correctamente, a no ser que cojáis una columna que no afecta mucho al precio final. Entonces, en el caso de los coches, la mayoría de las características sí que suelen influenciar los precios, ya que normalmente si un coche ya tiene unas muy buenas ruedas, también va a tener un muy buen motor, por tanto, siempre va a haber esta relación, ¿sabes? No vas a tener un coche con unas ruedas carísimas y luego un motor de mierda. Entonces, una vez tenemos nuestro Excel, ya entendemos más o menos cómo están los datos, lo que vamos a hacer va a ser desde Python usar este Excel para simplemente coger las tres columnas que usaremos. El precio, que va a ser lo que vamos a predecir, el tamaño de nuestras ruedas y la potencia en caballos. Entonces, esto lo haremos mediante la librería que hemos instalado y se llama pandas. Entonces, haremos una variable que se va a llamar dataset, que van a ser nuestros datos, y esto va a ser pd.readcsv, y aquí le ponemos el nombre de nuestro archivo CSV, carprice.csv. Le ponemos que la separación de nuestro archivo va por comas,
es decir, que nuestros datos están separados por comas, por eso se llama CSV, comma separated values. Le ponemos esto que está separado por comas, y con esto ya tendríamos nuestro dataset. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, podemos hacer print dataset de price, ¿vale? Y si ejecutamos esto, lo que nos imprime no nos imprime todo, porque sería muy largo de imprimir. Tenemos 204 datos, como vemos, pero nos va imprimiendo pues el primer caso, el segundo, el tercero. Básicamente estos son los precios y esto es el número de elementos que tenemos, 0, 1, 2, 3, 4 y luego 200, 201, 202. Si queréis verlos todos, los podéis ver con un bucle for, ¿vale? Pero tampoco no nos interesa verlos porque los podemos ver desde el Excel. Y lo mismo lo podéis hacer con cualquier otra variable. En este caso hemos dicho que nos interesan 3 columnas en concreto: la de las ruedas, la de la potencia en caballos y la del precio. Así que crearemos 3 variables, x1, x2 y y. x1 y x2 van a ser las variables que usaremos para luego predecir nuestro precio y. Así que haremos que esto es igual a dataset de wheelbase, que era como se llamaba la columna de las ruedas. Luego dataset de horsepower, que era la de la potencia en caballos. Y finalmente nuestra i, que va a ser price, ¿vale? Y con esto ya tendríamos nuestros 3 elementos que necesitamos. Vemos que también podemos hacer print x1 y se nos imprime de la misma forma, en este caso, pues lo de las ruedas, ¿vale? Fabuloso. También podemos acceder a un determinado elemento, si por alguna razón queremos ver pues el elemento 56, pues nos dice tal, ¿vale? Esto es el valor que hay en esa posición, ¿vale? Y ahora que ya tenemos esto, podemos empezar a hacer nuestra regresión lineal. Entonces, para hacer nuestra regresión lineal, lo más importante es tener 2 matrices, ¿vale? Las matrices no son más que conjuntos de datos. En este caso, estos datos que tenemos aquí los pondremos como columnas. Entonces, las matrices no son más que conjuntos de datos. Esto ya lo habréis visto en anteriores tutoriales de Python, porque como he dicho muchas veces, para este tema de la regresión lineal se asume que ya tenéis un nivel de Python en el que no hace falta explicar qué es una matriz. Así que necesitaremos las 2 matrices principales, la matriz X y la matriz Y. La matriz Y siempre va a ser una matriz de una sola columna que va a contener todos los valores que queremos predecir. Es decir, en este caso el price, ¿vale? Que son los valores que queremos predecir. Y luego la matriz X va a ser una matriz que va a contener tantas columnas como valores vayamos a tener en nuestra regresión lineal. Es decir, en este caso, como tenemos x1 y x2, es decir, 2 predictores, nuestra matriz tendrá 3 columnas. ¿Y por qué digo 3 y no 2? Porque siempre a la matriz X, por temas de cálculo que ahora mismo no vienen a cuento, se le añade la primera columna todo de unos. Entonces la matriz X tendrá la primera columna todo unos, luego x sub 1, x sub 2, x sub 3, todas las X que estemos usando para hacer nuestra regresión lineal. Como es en este caso estamos haciendo un plano para poder graficarlo, ya que a más dimensiones, cuando usemos más de 2 predictores, ya no podemos graficarlo, porque no podemos graficar en 27 dimensiones, pues lo que vamos a hacer va a ser usar una matriz de 3 columnas, la columna 1, la columna de x1 y la columna de x2. Ahora lo entenderéis. Vamos a crear estas 2 matrices principales que os he dicho. Entonces haremos que x será igual a... Para empezar, necesitamos crear la matriz, porque lo único que tenemos aquí son listas, realmente no son matrices, así que va a contener np.ones, es decir, esto es la columna de unos. Con NumPy podemos crear una columna de unos automáticamente, bueno, realmente un array de unos, y aquí le ponemos la cantidad de unos que queremos. Pues la cantidad de unos es básicamente la cantidad de elementos que tenemos en x sub 1. En x sub 1, en x sub 2 o en y, es exactamente la misma la cantidad, ¿vale? Luego, la segunda columna será x1 y la tercera columna será x2, ¿vale? Esto será nuestra matriz X. Pero ¿qué pasa si ahora imprimo X? Vale, si imprimo X pasa que lo he hecho mal y voy a hacer esto. For i in X, print i. Ahora sí. ¿Vale? Vale, igualmente está graficando muy mal. Bueno, se está graficando, se está visualizando un poco mal, pero bueno. La idea es que básicamente X no contiene las columnas, sino que estos son filas de X. Es decir, lo queremos al revés. Lo que está puesto como filas lo queremos en columnas. Pues para eso tenemos una magnífica operación en el mundo de las matrices, que es hacer la matriz transpuesta. Esto lo haremos mediante np.transpose y le pasamos como valor esto.
Y esto sí que es lo que queremos, ¿vale? Ahora sí que podemos imprimir X. Y lo que hace esta operación es lo que está puesto como filas lo pasa a columnas, o de la misma forma lo que está puesto como columnas lo pasa a filas. Usamos esta operación, no pasa nada si no acabáis de entender la parte matemática, no es ningún problema, simplemente debéis entender la matriz X contiene los valores que usaremos para hacer la predicción. Entonces imprimimos X, ahora sí, y vemos que ahora sí X es una matriz que contiene en las columnas, en la primera columna todo unos, la segunda columna es x1 y la tercera columna es x2. Vale, pues x ya estaría. Y ahora y básicamente es hacer la transpuesta, porque aquí nuestros valores de y los tenemos puesto como filas y lo queremos poner como columnas. Así que simplemente hacer la transpuesta de y vemos que ahora y ya es una matriz. No olvidéis que esto no son valores de la matriz, lo que hay en la primera columna, sino que son la posición de los elementos. Y básicamente vemos que y es simplemente una columna, así que ya tenemos x e y preparados para calcular nuestros elementos del plano. Ahora es el momento donde el código se puede complicar un poco y verse algo complicado o difícil, pero de verdad que no lo es, ¿vale? Ahora es el momento de aplicar la fórmula para calcular los coeficientes de nuestro plano. Es decir, de la misma forma que en el vídeo anterior calculábamos beta 1 y beta 0, que eran los coeficientes de nuestra recta, en este caso tenemos que calcular tres coeficientes, lo que sería beta 0, beta 1 y beta 2. Entonces, en este caso la fórmula no vamos ni a entenderla, ya que no es más que una adaptación de la fórmula de la recta, pues adaptada a más dimensiones. Entonces, aquí se complica un poco las cosas, así que, como estáis viendo en pantalla, esta es la fórmula, ¿vale? Es una fórmula que puede ser complicada, así que os hago una pequeña explicación y luego la aplicamos directamente en Python y no pasa nada si no acabáis de entender qué está pasando aquí dentro. Entonces, tenemos varios elementos, tenemos la x y la y, que son estas matrices de aquí, aunque la y de la fórmula sea la y minúscula, es la y mayúscula que tenemos nosotros, y la x es esta x mayúscula. Entonces, aquí tenemos x elevado a t, que realmente eso significa x transpuesta, es decir, este proceso que hemos hecho aquí, transformar de filas a columnas o de la misma forma de columnas a filas. Luego vemos que también hay cosas elevadas a menos 1. Eso básicamente significa que hacemos la inversa de una matriz, que es una operación que haremos mediante NumPy y que no tenemos ni que preocuparnos. Y luego vemos que a veces pone x elevado a t, es decir, x transpuesta por x. Eso básicamente una multiplicación de matrices que nos da como resultado otra matriz. O sea que al multiplicar todo esto, b va a ser una matriz y ya veremos qué es esta matriz y para qué nos sirven los valores de b. Entonces vamos a empezar con esto, ¿vale? Entonces haremos, para empezar, calcularemos el xt, x transpuesta por x. Y esto lo haremos mediante np.mat_mul, es decir, multiplicación de matrices, y lo que haremos ahora es la primera multiplicación, no lo olvidéis. Y haremos que la primera multiplicación será multiplicar numpy.transpose de x por x, es decir, multiplicar la transpuesta de x por x. Vale, fabuloso. Esto sería la primera multiplicación. Entonces, esto vemos que el primer paréntesis está elevado a menos 1, es decir, hay que hacer su inversa. Así que haremos su inversa. np.linalg, que significa linear álgebra, álgebra lineal, .imp, la inversa, ¿vale? Y cerramos aquí, ¿vale? Y ahora ya tendríamos hecho lo que hay en el primero menos 1. Ahora tenemos que multiplicar todo esto por xt por xy. Entonces, antes de nada, dejaremos ahí un espacio en blanco y haremos la multiplicación esta de x elevado a t por xy. Entonces haremos np.mat_mul y multiplicaremos np.transpose de x y el otro valor será y. ¿Vale? Ahora que tenemos ya las dos cosas finales, vamos a hacer la multiplicación final de matrices, que va a ser np.mat_mul y abrimos los paréntesis aquí y básicamente estos son nuestros dos valores de la multiplicación, ¿vale? Estoy 99% seguro de que he hecho esto bien. Vamos a comprobarlo ahora, ¿vale? Vamos a ejecutar, que no haya ningún error, ¿vale? Porque sí que es verdad que si esta multiplicación no es correcta, pueden saltar errores de dimensiones de multiplicación. Si salta ese error, verificar que habéis puesto correctamente esta línea de código, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es exactamente esto que hemos calculado, b. Vamos a imprimir b y vamos a ver que b es una lista que contiene tres elementos. Vale, pues estos tres elementos podéis imaginaros ya lo que son. Si para la recta necesitábamos dos coeficientes, beta 0 y beta 1, en este caso son los tres coeficientes de nuestro plano de regresión.
sería esto el primer elemento beta 0, esto sería beta 1 y esto sería beta 2. Como veis, cuando empezamos a tratar con tantos datos, los coeficientes son bastante raros. Esto es un número negativo muy grande, estos dos números son también grandecillos, pero bueno, el valor de estos números nos da bastante igual. Tenemos calculado ya los coeficientes del plano, así que vamos a graficar nuestro plano. Esto, antes de graficar el plano, se me acaba de ocurrir ahora, vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a graficar nuestros datos. Entonces, haremos fig igual a plt.figure, ¿vale? Esto lo haremos simplemente para graficar datos en 3 dimensiones. Ax es igual a plt. Esto, tal, y luego projection, pues le diremos que en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces ahora sí que podemos hacer ax.scatter 3D y ahora le pasamos nuestros tres datos, o sea, nuestros 3 conjuntos de datos, x1, x2 y le decimos que esto, el color, pues sea en rojo, ¿vale? Uy, ¿qué he hecho aquí? Ahora sí. Que el color sea en rojo y hacemos plt.show. Ok, pues ejecutamos esto y vemos que ahora estamos teniendo ya nuestros datos aquí. ¿Vale? Vemos que lo que tenemos ya no es como en el vídeo anterior, que teníamos simplemente datos en 2 dimensiones, sino que los tenemos aquí en 3 dimensiones. Tenemos una nube de puntos. Y lo que haremos será adaptar nuestro plano a esta nube de puntos. Y ahora vamos a ver cómo nuestro plano, que lo tenemos calculado, sus coeficientes, se adapta. Entonces haremos que z va a ser nuestro plano. Espera, los cálculos voy a poner aquí. Vale. Ahora, z va a ser nuestro plano y básicamente va a ser beta 0, o sea, B0, lo que hay en la posición 0 de nuestro array B. Luego B1, ahora sí, B de 1 por X, que ahora declararemos X, más B de 2 por Y, que ahora también declararemos Y, ¿vale? Este sería nuestro plano, así que vamos a crear ahora nuestras variables X y Y para nuestro plano. Haremos, pues como siempre, mesh grid. Esto ya no forma parte de la regresión lineal, esto es simplemente tener conocimiento de graficarlo más simple en Python. Creamos los espacios lineales, linspace, ¿qué he hecho aquí? Linspace, ahora sí, y le diremos que las X empiecen en el valor más pequeño que tenemos para nuestras X, luego que acaben en el valor más grande que tenemos en las X, y que vaya de pasos de 10 en 10, ¿vale? Esto es nada importante, no pasa nada, copiarlo directamente y ya está. Para nuestra variable y haremos exactamente lo mismo, ¿vale? En cambio aquí le pasaremos x2 y x2. Y si estos paréntesis están bien puestos, esto ya estaría. Vale, sí, esto ya estaría. Así que ahora finalmente lo que vamos a hacer va a ser comprobar que no haya ningún error. No hay ningún error. Y ahora vamos a graficar nuestro plano, que lo graficaremos de la siguiente forma. ax.plot surface y queremos que nos grafique x, y, importante, las minúsculas, la z sí que es la mayúscula, que es nuestro plano, y le diremos que... bueno, esto ya sería. Ahora vamos a ver esto y luego lo arreglaremos, ¿vale? Este sería nuestro plano, como estáis viendo es el plano que se adapta a nuestros puntos. Vamos a modificar algunas variables visuales del plano para que sea un poco más agradable a nivel visual y se entienda mejor lo que está pasando aquí, ¿vale? Entonces haremos el plano un poco más transparente, 0,75, y luego haremos cmap, que es eso que hemos importado antes, que es básicamente, ahora veréis lo que hace esto, ¿vale? cm.blues. Vale, ahora sí, ejecutamos y vemos que le hemos dado una cierta transparencia a nuestro plano y que nuestro plano va aumentando la intensidad de su color a medida que va aumentando. Vale, entonces, como veis, esto sería nuestro plano de regresión lineal. La idea de este plano es exactamente la misma que la recta de regresión lineal, que si le entras los valores x1 y x2 nos devuelve cuál es su predicción para ese punto. Así que esto sería todo. Este sería nuestro plano, como veis se adapta bastante bien a nuestros puntos, ¿vale? En algunos casos sí que se buguea un poco y no se ven bien nuestros puntos, pero como vemos se adapta bastante bien, sobre todo en esta nube principal de puntos, que es donde tenemos más información. Pues obviamente será más bueno la predicción en zonas donde tenemos más información que donde tenemos menos. Pero bueno, eso sería todo. Gracias por ver el vídeo, cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Adiós.